manera, de otra, porque cada uno tenemos luchas diferentes. El tema de esta hora es enfrentando tus temores, enfrentando tus temores. Ese es el tema para este día, este es el tema para esta hora, enfrentando tus temores. Cada uno de nosotros tenemos temores, cada uno de nosotros tenemos luchas, cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas, por así decirlo. Y eso no podemos nosotros pues hacerlo a un lado, no podemos obviarlo. Cada uno de nosotros tenemos problemas en diferentes situaciones o circunstancias, pero recuerde eso, es necesario enfrentarlos, porque muchos de nosotros nos gusta aislarnos, tratar de no verlos, pero es inevitable no ver los problemas. Es inevitable no poder sentir la presencia de esas situaciones que nos duelen, que nos afligen, que nos angustian. Pero hoy aprenderemos la postura que nosotros debemos de tener ante ellos. Las posturas que nosotros debemos de tener ante esos temores y cómo poder resolverlos. Porque la única manera de resolver esas situaciones, esas circunstancias que hay en nuestra vida, es realmente tomando la posición verdadera, la posición estratégica para que nosotros podamos salir avantes de toda situación. Así que es importante que usted hoy abra su corazón y que juntos aprendamos de la palabra de Dios, porque este es un viaje en donde nos vamos a subir en el avión y hoy vamos a aprender cómo enfrentar nuestros temores. Así que los problemas son inevitables. Ninguno de nosotros podemos evitar los problemas. Unos los hacemos nosotros, porque también nosotros debemos de estar conscientes que hay problemas que nosotros mismos nos metemos a ellos. Hay veces que los problemas ni están llegando y nosotros ya lo estamos invitando a que lleguen por nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestro caminar, nuestra forma de hablar, pero principalmente nuestra forma de pensar. Entonces, si son inevitables, ¿por qué estarlos invitando? Hay personas que les gusta estar en problemadas. Es la única manera que se sienten felices. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que solamente habla negatividad, solo son problemas, solo son quejas. Y créame que un corazón que esté solo quejándose, una persona que solo esté con lamentos, es una persona que no conoce a Dios. No quiere decir que en algún momento todos nosotros no podamos expresar nuestros sentimientos con alguien, nuestras preocupaciones, claro que sí. Para eso existe la amistad, para eso existen personas especiales que nos escuchan, que nos ayudan, que nos aconsejan, claro que sí. El problema es que a veces recibimos la respuesta a nuestra situación, un consejo, una palabra, un texto bíblico, pero luego lo hacemos a un lado y al salir de esa misma reunión, hoy estamos en la misma situación. Quiere decir que no la dejamos. Es decir, que no pusimos, pusimos en las manos de Dios eso, pero luego nos levantamos, lo recogemos y nos lo llevamos otra vez. Vuelvo a contar aquella experiencia, ¿cómo se llama esto? Una anécdota que nos contaron, la vuelvo a contar porque va con este tema. Muchas veces nos pasa como aquella señora que pidió jalón, iba con su tercio, pero un canasto de frutas y de todo lo que en el campo se puede dar. Iba por el camino, alguien se para en su carro, le dice que se sube en su pick-up y ella se sube, pero para sorpresa del que iba manejando, cuando ve por el retrovisor, ve que la señora va con el canasto todavía encima y en el carro. Se parece mucho a nosotros. Dios nos invita a subirnos en esa paz que solo Él puede dar. Y a veces nosotros agarramos los problemas y nos los volvemos a poner encima, yendo ahí en el lugar en donde podemos dejar y poder recibir ahí la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos.
Estos tiempos se prestan para vivir de esa manera, afligidos, angustiados. Pero créame, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y eso es importante nosotros entender. Fíjense que lo que nosotros no podemos comprar en ningún lado es paz. Podemos comprar la medicina, podemos comprar lujos, podemos comprar vehículos, pero ¿dónde venden paz? No hay lugar, no hay farmacia, no hay un lugar determinado para poder conseguir un poco de paz o comprarla. Por eso dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús, no como el mundo la da. Porque el mundo da una paz que si tengo dinero, entonces estoy tranquilo, tengo paz. Si tengo muchos amigos, tengo paz. Si tengo material, entonces tengo paz. Esa es la paz que el mundo da. Esa es la paz que el mundo ofrece. Que si tienes eso, es natural, te sientes bien. ¿Quién con dinero no puede tener un poco de paz de esa que el mundo da? Pero ¿qué pasa cuando empieza a ir mal las cuentas bancarias, ir de mal o empezar a ir mal las cosas que tenemos? Entonces nos damos cuenta de que esa paz se rompe, se va en pedazos, porque no era una paz verdadera. La que el mundo da es una paz ficticia, es una paz que si tengo, entonces yo tengo. Si yo puedo, entonces enseña que yo puedo. Pero no, la paz que Dios da es que aunque tú no tengas ahora algo material, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. No es de dudar que Dios ha estado de nuestro lado, pero muchas veces nosotros, por así decirlo, hemos dejado sus promesas con tal de nosotros salir adelante con nuestras propias fuerzas. Pero quiero decirle que no hay fuerzas que alcancen cuando la tormenta es grande. Hay una oportunidad para nosotros y por eso es este tema. El tema es enfrenta tus temores. Entonces es de vital importancia eso. La manera de enfrentarlos es la clave. La manera de enfrentar nuestros temores es la clave. Este tema es importantísimo que nosotros lo entendamos. Hay mucha diferencia entre preocuparse y ocuparse. Hay mucha diferencia en eso. Hay mucha diferencia porque nosotros a veces nos preocupamos de las cosas. Hay gente que es especialista en preocuparse, pero no en resolver. La diferencia es una preocupación. ¿Y qué es una preocupación? Anticiparme, estar pensando, estar diciendo. Preocuparme es nada más pensar en lo que va a pasar y ni siquiera ha sucedido. En cambio, ocuparme es de las cosas, irme adelantando, pero con un firme propósito, un firme pensamiento de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está haciendo. Por eso la preocupación nos enferma, nos detiene, nos estanca y no podemos salir porque a veces estamos preocupados por lo que nosotros ni siquiera estamos preocupados por cosas que ni siquiera han pasado. Eso es lo más serio. En cambio, ocuparnos de las cosas es nosotros buscar la solución. Pero no solo buscarla, sino ejecutarla. Porque hay mucho espacio entre solo pensar y hacerlo. Hay mucho espacio en eso. Por eso hoy debemos aprender cómo enfrentar nuestros temores. Y la clave está en cómo lo vamos a enfrentar, la manera en que los enfrentamos. Muchas personas hoy en día piensan que por preocuparse mucho por algo, lo van a resolver. No sé, decía hace un momento y yo creo que usted también va a confirmar esto. Hay personas especialistas en preocuparse de las cosas.
Sin embargo, no tienen la capacidad de resolverlas. Cuando usted ve a una persona negativa, una persona que solamente pasa cargada, quejándose, esas personas contaminan, absorben la energía, absorben las fuerzas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que con su actitud como que lo dejan mal a usted, le absorben la fuerza que tenía. Tal vez usted no se levantó al 100, pero estaba luchando, estaba ocupándose de las cosas. Pero hay gente que son esponjas, que absorben. A esas personas evite en los momentos o en los días difíciles. Evite esas personas. Deles una palabra. No las haga a un lado, por así decirlo. No le cierre la puerta en la cara. Pero ¿sabe qué? De alguna manera usted evítelas. Deles una palabra cuando las vea. Mira, Dios te ama. Dios su palabra dice: venid a mí todos los que estés cargados y agobiados, que yo os haré descansar. Te puede dar una palabra así, pero usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que aunque usted le diga lo que le diga, su cara, su expresión corporal no cambia. Porque ellos están preocupados, no están ocupados en resolver. O como decía alguien, o usted es la clave o usted es el clavo de la situación. Entonces, yo creo que nosotros para enfrentar nuestros temores, primero debemos pensar, debemos analizar cuáles son los más primarios, cuáles son los esenciales, cuáles son los que debo enfrentar ya, ahora, no mañana, hoy. Y cómo ir enfrentando los demás de menor escala y cómo ir resolviéndolos. Pero quiero decirle que, bueno, no me quiero adelantar, pero Dios es la clave, pero también nuestra actitud. Porque de nuestro proceder, dependen las respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Mi posición es, ¿cuál debería ser mi ocupación? Clamar. Jeremías 33:13 es ese versículo, yo creo que todos lo conocen. Clama a mí y yo te responderé. Mi ocupación debe ser clamar. ¿Y qué va a salir como resultado de haber clamado? La respuesta de Dios. Quiere decir que si yo no hago mi parte, yo no puedo enfrentar ese temor, yo no puedo enfrentar esa situación. ¿Sabe por qué? Porque no estoy enfocado. Queremos resolver todo, de no resolver nada, otro día queremos resolver todo. Y ahí es donde dañamos a todo mundo, dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, esposa, nuestros hermanos, nuestros empleados, nuestros compañeros. Porque de no hacer nada, hoy queremos hacer todo y queremos que todos estén en la misma sintonía. Cuando hace unos momentos o un día atrás, usted era el que no tenía fuerzas de nada. Esa no es la manera de enfrentar. Porque si no nos enfocamos en el verdadero problema, en el temor que nos está invadiendo, nosotros no podemos hacerle frente a nuestros temores. Para esto vamos a leer Isaías 26:3. Ese es un texto muy precioso que deberíamos de mantener nosotros puestos o escrito en nuestras casas para meditarlo cada vez que podamos. Dice así la palabra de Dios. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero aquí viene, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mire qué precioso texto bíblico, porción de la palabra de Dios. Una porción que llena nuestro corazón de fortaleza. Tú guardarás en completa paz. Esa paz que no se puede comprar. Esa paz que no es que si tengo, entonces tengo paz. Que si están todos mis amigos, siento paz.
que si está mi compañero que sí se las fue, tengo paz. No, la paz verdadera es que aunque no tengas nada de eso, tú vives en un ambiente espiritual, en una sensación de seguridad. Tu forma de hablar no va trasladada tras un temor, tras una dificultad, aunque las puedas tener, pero esa paz te hace sobresalir, te hace estar levantado, estar arriba de la circunstancia. No es lo mismo hablar debajo del agua que estar sobre el agua. Cuando uno está bajo el agua, cuando se está ahogando, las palabras salen burbujeantes, salen hirientes, salen desesperantes. Pero cuando uno está encima del agua, las palabras son diferentes. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la manera de enfrentar, la clave para enfrentar nuestros temores. Y hoy vamos a desarrollar este tema y espero que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte y nos enfoquemos en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero en la medida que nosotros nos damos, en la medida que nosotros creemos, en la medida que nosotros nos enfocamos, las respuestas vienen para nuestra vida. Lamentablemente este estado es un estado, generalmente lo empeora, ya que consume toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Entonces, este estado está preocupados, es porque estamos escuchando mal, es porque estamos viendo mal las cosas. El resultado de estar viendo mal, el resultado de estar oyendo mal, de estar pensando mal principalmente, son los aditivos. ¿Cómo se llama esto? Los aditivos indispensables para vivir bajo un asedio del temor. ¿Quiere decir que no nos vamos a preocupar por nada? No. Estamos diciendo que a pesar de todo eso, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Pero cómo? Enfocándonos. ¿En qué? ¿En qué nos vamos a enfocar? En pensar en cómo Dios es. ¿Quién es Dios? Las promesas de Dios para mi vida. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestros temores? Pensando en quién es Él, quién es Dios. Perseverando en ese pensamiento, quién es Dios. ¿Quiere enfrentar sus problemas, sus temores, sus problemas, sus dificultades? ¿Quiere enfrentarlo? La clave es en dónde estoy parado y el enfoque. Y en qué estoy pensando. En nuestros pensamientos está la clave para enfrentar nuestros temores. Si nosotros no entendemos esta palabra, si no entendemos esta situación, siempre el enemigo nos estará ganando la batalla. Y el temor va a invadir nuestro corazón, va a invadir nuestra vida, porque nosotros nos estamos enfocando y no estamos perseverando en nuestros pensamientos de quién es Él, cómo obra Él, sus promesas. Esa es la clave para nosotros enfrentar nuestros temores, porque dice la palabra de Dios, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿por qué en él persevera? ¿En qué se nota? Porque en ti ha confiado, termina ese versículo. ¿Y qué es confiar? Conocer. ¿Qué es confiar? Depender. ¿Qué es confiar? Pensar. ¿Qué es confiar? Creer en que Él ha dicho en su palabra y Él es fiel para sostener lo que Él dice. ¿Cómo puedo yo tener paz en medio de la tormenta y enfrentar mi temor sabiendo quién es Él? Porque cuando uno sabe quién es Dios, viene esa paz
que aunque esté el problema rodeándote, no va a invadir tu mente y tu corazón, porque tú sabes quién es Dios y en Él perseveras. En Él persevera tu pensamiento. Te viene el temor, te viene el agobio, te vienen las palabras que el enemigo tira a tu mente y tú luego empiezas a pensar. Tú estás pensando, estás en un ambiente en donde sabes quién es Dios. Dios es fiel, nunca te ha dejado, nunca ha dejado al que llama, nunca ha dejado de proveer, nunca ha dejado de estar contigo, nunca te ha dejado solo. Si conocemos a Él y perseveramos en ese pensamiento, porque es la única manera de enfrentar nuestros temores, es que nuestros pensamientos estén enfocados en Él. Así que cuando nosotros no estamos enfocados, si nuestros pensamientos no están atinados, no están atornillados, no están metidos, no están profundizados en Él, viene un estado que se llama el afán a nuestra vida. Y esa es una situación muy difícil, es un estado en el que nosotros, ¿qué significa afán? Significa un deseo desmedido de salir de las situaciones. Es un deseo desmedido que nos mueve a hacer una cosa. Es un deseo impulsivo, podemos decir así. Es un deseo pero desmedido de las cosas, el afán. Fíjese que yo creía que el afán es solamente para las cosas de dinero, pero el afán es un pensamiento que no te deja siempre. El afán no solo tiene que ver con el dinero, sino es estar como masticando y rumiando el mismo problema, la misma situación. Comes, duermes o quieres dormir, te levantas, caminas y estás con el mismo pensamiento. Estás en la misma situación. Ese es el afán, no solamente es el dinero. Este está afanado por eso dice la palabra, que no nos afanemos por comida o bebida. Y da una serie de situaciones ahí tremendas. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir en nuestra forma de pensar? Que si nosotros perseveramos en Dios, el temor se va. Pero cuando nosotros nos afanamos, o sea, es un pensamiento desmedido del problema, entonces es cuando nosotros realmente empezamos a ver que no tenemos la capacidad, que no tenemos la voluntad de salir de ellos sin la ayuda de Dios. Por eso en Lucas 10 nos habla la palabra de Dios, y solo quiero pasar porque este es un pasaje que hemos visto, algo que nosotros hemos muchas veces oído. Pero dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 40. Y dice así la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, y aquí está la clave: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando nosotros no perseveramos en un pensamiento de Dios, en su palabra, quién es Él, cómo se mueve Él, que siempre nos ha ayudado, cuando se mueve ese pensamiento del lugar correcto y nos enfocamos en el problema, Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Entonces dejó de ver lo importante, y adelantito ahí en el mismo versículo, en el 41, dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero aquí viene la clave de donde sale esta palabra. Pero solo una cosa. Marta estaba afanada por muchas cosas y atribulada. Estaba en un estado terrible, como el que usted y yo muchas veces estamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas.
Ese es el problema. Somos unos pulpos en nuestra mente. Todo queremos resolver con nuestras fuerzas y no le damos la oportunidad a Dios. No nos enfocamos en sus promesas. No nos enfocamos en Él, sino que nos enfocamos en los afanes, en los problemas, en las circunstancias. Y es ahí cuando nosotros no podemos salir de las situaciones difíciles. Pero aquí está otra clave y le dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. En el versículo 42 le dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. ¿Quiere enfrentar sus problemas? Deje de estar afanado y turbado con muchas cosas. ¿Y cómo lo va a lograr? Enfocándose. Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte que es. La buena parte, lo que debiste haber hecho. ¿Cuál era la preocupación de Marta? Tener limpia la casa, tener comida para Jesús. Pero no es que estaba mal, sino que su mente estaba solamente en eso. Y cuando uno empieza a tener ese estado en donde está pensando solamente en lo que no tiene, en lo que no ha hecho, entonces es ese estado en donde nosotros no nos deja ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La presencia de Jesús ya estaba ahí. Allí estaba la razón por la cual ella estaba preocupada limpiando para que él viera bonita la casa. Me imagino que degustara de un buen almuerzo, buena cena, no sé. Pero ese enfoque, aunque no era malo, le estaba llenando su corazón, le estaba preocupando, le estaba afanando, le estaba turbando. Y no con cosas malas. Porque cuando uno está pensando, está cómo resolver las cosas. O sea, supuestamente es algo bueno. Pero eso bueno estaba turbando a Marta de una manera tremenda que no le dejaba disfrutar de quién estaba ahí con ella. No le dejaba disfrutar de la presencia de Dios por los afanes, por estar afanada y turbada. ¿Qué quiere decir afanada? Entonces, estaba con un deseo desmedido de hacer las cosas, con un enfoque, pues podemos decir que no era malo, porque ella lo que quería era recibir bien a Jesús. Pero en ese afán se le olvidó recibirlo. Está como aquel que quiere vivir bien y se le olvida vivir. Ya cuando él viene a reaccionar, ya casi está en el cementerio. Porque no aprendemos a disfrutar. ¿Por qué no disfrutamos ahora lo que tenemos? Contentos con lo que tenemos, dice Hebreos. Estén contentos con lo que tenéis ahora, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué no podemos estar contentos con lo que tenemos ahora? Porque no hemos enfrentado nuestros temores enfocados en lo que realmente debemos de tener. Entonces Jesús nos da la clave. Marta, Marta, le dice, turbada, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y luego le dice en el 42, pero una cosa es necesaria, y María la ha escogido, la cual nadie le podrá quitar. Esa paz que tenía María, aún viendo a Marta afanada y pasándole la escoba algo cerca, sonando los trastes en la cocina, no se la podía quitar, porque esa paz es interna. Esa paz que ella tenía al estar enfocada en ese momento en lo más importante, en lo más obvio, en lo más interesante, en lo más grande. Ella, todo lo demás, por eso ni se daba cuenta. Por eso le dice, maestro, no te da cuidado, no te has dado cuenta que aquí María está. No, ella no se había dado cuenta, estaba el afán, estaba la angustia de Marta por todos lados. Sin embargo, ella ni siquiera se daba cuenta. No es que te vas a volver un sinvergüenza. No, sino que vas a saber enfocarte en el momento apropiado, enfocarte en quién debes poner tus ojos, tu esperanza, tus pensamientos principalmente. Por eso le dice, pero no te da cuidado, o sea, maestro, que no te has dado cuenta que María no está haciendo nada. Y María está enfocada. Por eso
dice la palabra que acabamos de leer, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero Marta, ¿cuáles son las palabras para ella? Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero María ha escogido la única cosa que es importante, la cual no le será quitada por nadie. Porque todos los temores son externos y solo nosotros podemos dar el permiso para que entren a nuestro corazón y nos agobien. Yo como padre de familia, como esposo, tengo problemas, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, algunas circunstancias, pero solo yo decido si los llevo a la casa. Hay gente que solo tiene problemas y de una vez llega a contaminar a todo mundo. A la casa, a llegar con caras para que le pregunten qué te pasó, para tener toda la gloria, por así decirlo, decir, pero esto me pasa, y se sienten unos superhéroes o víctimas al empezar a expresar, pero yo voy a hacer esto, pero su cara no cambia, su actitud no cambia. Entonces, Jesús nos da la clave ahí. Para enfrentar nuestros temores, hay una cosa en la que nos debemos enfocar y eso nadie nos lo va a quitar. Por eso es importante que nosotros hoy entendamos estas cosas, porque hoy tenemos grandes situaciones por delante. Por ejemplo, hay algo muy importante en Mateo 14:30. El Evangelio de Mateo 14:30 nos dice la palabra de Dios. Hablando de Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Entonces le respondió Pedro en el 28 y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Había una gran tormenta, pero Pedro le hace una petición, podemos decir una oración. Y le dice, pero al ver, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Para dónde iba? Para ir donde Jesús. Aquí dice, mire, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La tormenta estaba ahí. La tormenta estaba fuerte. Pero mientras perseveraba en ir a Jesús, no importaba la tormenta que estaba a su alrededor. No importaban sus temores. No importaban sus prioridades. Sus pensamientos estaban en ir a Jesús. Y mientras esa posición él la tuvo, sus temores no podían invadirlo. Mientras él estaba perseverando en un objetivo, estaba perseverando en un pensamiento, estaba perseverando en la promesa del Señor que le había dicho, ven, camina. Y empezó a caminar bajo esa promesa, bajo esa palabra. Y mientras él se sostuvo viendo a Jesús, yendo a Jesús, caminando en esa palabra que había salido de la boca del Señor, sus temores no lo estaban hundiendo. Pero nos dice la palabra de Dios en el 31, en el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero aquí me llama mucho la atención, porque en el 29, y él le dijo, ven. ¿Quién le dijo? Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Acaso se había quitado la tormenta? ¿Acaso se habían quedado se habían calmado las olas, los vientos? No, estaban totalmente fuertes. O sea, el escenario era el mismo. Pero ¿por qué se ve en algún momento que Pedro dejó ese escenario mental en el que estaba
Y empezó a ver que estaba la respuesta adelante, que solo era de caminar y perseverar en esa palabra, perseverar en ese pensamiento. Y mientras él lo hizo, empezó a caminar sobre el agua. Y como que lo rodeaba no podía invadirle, ni sus temores, ni las cosas materiales que estaban pasando, caóticas, por así decirlo. No podían hacer mella, porque lo que él llevaba en su corazón, al ir caminando a Jesús y determinado, enfocado. Por eso no olvide esa palabra. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque mientras María estuvo viendo a Jesús, no le importaban los desatinos de Marta en la misma casa. Por eso, esposas, cuando usted ve a su esposo o esposo, a su esposa afanada y turbada por una situación, enfóquese. No en el problema, sino caminar a Jesús, oír su voz, caminar en una promesa. Y ya va a ver que todo lo que está alrededor va a empezar gradualmente a bajar su nivel y usted no va a empezar a oír. ¿No se ha dado cuenta que cuando uno se queda pensando así? No sé si usted ha tenido la oportunidad que está hablando con alguien y de repente se queda como oído, como nosotros comúnmente decimos. Shh, le dice uno, vos, te fuiste de aquí. Ah, disculpa, no te estaba oyendo. Estaba enfocado en un pensamiento. Usted le contó hasta el testimonio, le contó su vida entera y ni siquiera se había dado cuenta. Ese estado de paz, ese estado en el que nosotros podemos ser diferentes, ese estado es el que la palabra de Dios nos da cuando nos enfocamos. Es la única manera de enfrentar nuestros temores, porque mientras Pedro lo hizo, pero dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando cambió su mirada de lo que estaba viendo, su percepción, su enfoque a Jesús, y empezó a ver las circunstancias. Y dijo, no hombre, si estas olas, si esto que me está pasando, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué lo otro? Empezó él a afligirse. Y dice que cuando él quitó los ojos de Jesús y empezó a ver sus circunstancias, empezó a tener miedo. Cuando tú dejas de ver a Jesús, cuando tú te enfocas en tus fuerzas, es cuando te empiezas a hundir, porque el temor es la llave que abre los desastres en nuestra vida. ¿Cómo poder enfrentarlos? Perseverando en un pensamiento, afinando nuestro oído. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, pero hoy te estoy hablando de cómo enfrentar nuestros temores pensando. La clave está en cómo pensamos, en dónde determinamos nuestro pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios, pero al ver el fuerte viento, mientras estaba enfocado, iba caminando. Cuando se empezó a fijar, como nos pasa a nosotros, a ver los problemas. No, es que a vos no te importa. No, así en los hogares o conocidos, es que a vos no te importa. Mira que esto está pasando. Pero cuando hay una persona sabia, como María, que estaba con Jesús, y no afanada y turbada, no que no le importara esas cosas, pero cada cosa lleva un tiempo. Cada cosa se debe hacer en su momento. Pero cuando tú, por tus preocupaciones, estás saltando de un lugar a otro, en tus pensamientos, voy a hacer, de ahí al ratito no voy a hacer, voy a decir, no, mejor no digo. No, hombre, ya parecemos la chimoltrufia. Ya parecemos el Chavo el 8, que decimos una cosa, de ahí otra, y así nos agarra porque dejamos de ver a Jesús. ¿Cuántas chimoltrufias no habrán ahora? ¿Cuántos chimoltrufios no habrán también? Que pensamos una cosa y hacemos otra, al ratito pensamos otra cosa y otra cosa y otra cosa, y así nos vamos, porque no estamos perseverando. Pero dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Pero por qué pasó esto? Y le dijo Jesús, ven, la promesa. Y él empezó a caminar, descendió de su problema, de su lugar de acomodamiento.
porque a veces los lugares de acomodo para nosotros son problema. Los estados en el que a veces nosotros nos encontramos es problema. Cuando a veces Dios nos permite tener una estabilidad, es un problema serio, porque ahí realmente vamos a ver de quién dependemos o solo queremos esa paz que el mundo da, esa paz que solamente es momentánea, esa paz que procede de que si estoy con alguien, si me siento fuerte. En cambio, la paz que da el Señor es que aunque te sientas vulnerable o estés en una situación difícil, Dios te puede sostener. Entonces, ¿cómo enfrentar nuestros problemas? Enfocarnos, perseverar en el pensamiento de quién es Dios, en sus promesas. Y de esa manera, enfocados como María, como Pedro, mientras puso su mirada en el Señor, no pudo hundirse. El temor es la clave para hundirse. Pero el perseverar en un pensamiento para Dios realmente es la salida para nuestras situaciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos temor? Enfocarnos en el Señor, en sus promesas, enfocarnos en Él, perseverar en esos pensamientos, no en nuestros problemas. Nosotros al revés, perseveramos en nuestros problemas, pero no en los pensamientos de Dios, en sus promesas, en quién es Él. Eso es lo que le pasó a Marta, que ella estaba afanada y turbada en sus quehaceres, en sus muchos quehaceres. Es que este no hace nada, esta no hace nada. No, hacer mucho es estar perseverando en un pensamiento de Dios. La gente lo que quiere ver es desatino, quiere ver que te muevas y entonces la gente dice, sí, estoy haciendo algo, pero no están haciendo nada. Es lo que le dijo Jesús a Marta, estás afanada y turbada, pero no estás haciendo nada. Aquí deberías de estar y luego hacemos los tres todo. ¿Escuchó eso? Estás afanada y turbada por todo esto, pero ¿sabes qué? Aquí te deberías de sentar con María y luego nosotros hacemos todo. Te ayudamos. Pero cuando nuestro enfoque realmente no es estar perseverando en las promesas de Dios, es donde vivimos afligidos, atemorizados, infelices, tristes, angustiados, deprimidos, porque le prestamos más atención a las olas, a los problemas, que a Dios, que a sus promesas, que quién es Él, a sus palabras. Es la única manera de nosotros poder salir de esas situaciones y enfrentar nuestros temores. Porque cuando Pedro dice, vio las olas, tuvo miedo, dice. Y cuando tuvo miedo, se empezó a hundir. Entonces, ese es el proceso. Ver. Quitar el enfoque. Ver las circunstancias igual a hundirme. Me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque desviaste la vista de quien te puede ayudar. Eso es como cuando el niño le dice, mira, ahí voy a estar, cualquier cosa, solo me decís, me gritas, yo vengo entonces. El niño juega tranquilo. Él sabe que ahí está su papá. Él sabe que ahí está quien lo va a cuidar. Entonces, ¿para qué se va a afligir? Te estás angustiando por resolver. Te estás afanando. Estás en un deseo desmedido de salir de las cosas. Está bien, pero lo estás haciendo mal porque el enfoque debe ser en el Señor. No te pase lo de Marta. Por eso nadie puede enfrentar sus temores independiente de Dios. ¿Sabes quién dijo eso? Ven. ¿Quién le dijo a Pedro? Ven. Jesús, el que no miente. Y venía un pensamiento a mi corazón porque nosotros conocemos mucho este salmo. Pero es muy importante entender en base a este tema que hoy estamos viendo. Cómo enfrentar nuestros temores, porque nosotros debemos perseverar en quién es Dios, en sus promesas, en su palabra, quién lo dijo. Y mientras nosotros estemos en esa posición, las olas y los problemas no nos van a poder atemorizar, sino que nos van a mantener, mejor dicho, en una posición
en donde vamos a ver la mano de Dios. Quiere decir que viendo la mano de Dios, perseverando en sus promesas, perseverando, ocupándonos de las cosas. Porque no quiere decir que nos vamos a sentar de brazos. No, es un momento. María estaba ahí y ella ha escogido la mejor parte, le dice Jesús, la cual nadie le será quitada. Como quien dice eso, que hoy está limpiando, al ratito va a estar sucio. Pero si tú te vienes aquí junto con nosotros, luego todo lo hacemos. Entre los tres o los que estuvieran, lo vamos a hacer, pero lo primero es lo primero. No es que te vas a cruzar de brazos, es ocuparte de las cosas. ¿Cuál es la diferencia de la preocupación? Que lo quieres hacer tú. Y el ocuparse de las cosas es que le permitas a Dios que Él te ayude. Que tú vas a perseverar en Él y vas a caminar y vas a obedecer lo que Él te está diciendo. Paga. No digas, no hables, y tú vas a decir, lo voy a hacer porque así quiere Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que vas a caminar sobre cualquier circunstancia que pueda venir a tu vida. No habrá circunstancia que te pueda mover. Pero este salmo es muy conocido y dice, en el Salmo 23 es muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Quiero decirte esto. O sea, este salmo nosotros lo conocemos, lo leemos, no lo sabemos de memoria. Pero este es un estado. Por eso dice Jehová es mi pastor. Pero en base al tema que estamos viendo, persevero en que Él es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, yo estoy enfocado en eso, nada me faltará. Y todo lo demás depende de Jehová, es no será, no tal vez, no, es mi pastor. Hoy, en este momento, yo persevero en que Él es mi pastor. Y por ende, nada me va a faltar. No es algo que yo me tenga que saber por saber, sino es un estado en el que yo tengo que permanecer para gozar de todos los beneficios que dice lo demás el Salmo. ¿Cómo voy a enfrentar mis temores? De esta manera, pensando Jehová es mi pastor, es hoy es mi pastor. Y cuando Él es hoy, yo pienso en eso, camino, es mi pastor. Cuando te viene una situación económica, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una enfermedad, podemos decir, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y podemos decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Viene una enfermedad, como Él es mi pastor, voy a perseverar en Él, en ese pensamiento. No, hombre, una enfermedad, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque Él es mi pastor. ¿Quieres enfrentar tus problemas, tus temores? Esta es la manera de enfocarnos. Perseverar en estos pensamientos. Jehová es mi pastor. Y cuando Él es mi pastor, mi pastor, no nuestro, es mi pastor, yo puedo caminar sobre mis problemas. Porque de lo contrario me voy a hundir. Pero si quiero gozar del beneficio de todos esos, por ejemplo, tú entras a un parque acuático, tú pagas tu ticket y entras. Y al entrar, ya pagado ese ticket, usted entra y ya puede gozar de todo lo que está dentro. Pero si no perseveras en un pensamiento, es como que no pagaras o entraras a escondidas o invitado y tú no te sientes seguro porque no has pagado nada. Aquí el único pago es nosotros realmente perseverar en ese pensamiento. Entonces te pongo como ejemplo porque este versículo, este capítulo, este salmo, nosotros lo identificamos luego, pero esta es la clave para salir de nuestros temores, enfrentar nuestros temores. Jehová es mi pastor, dice, punto y coma. Y nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese ya es un beneficio de perseverar en el pensamiento que Dios es mi pastor. Y entonces
en lugares de delicados pastos. Él me pastoreará, me hará descansar. La palabra descansar es paz. Cuando Él es tu pastor, vas a tener paz. Deja de moverte con tus fuerzas. Permítele a Dios que Él obre. No, que mañana le voy a decir, que mañana le voy a poner, que mañana estoy. No, hombre, ocúpate de las cosas, pero primero ocúpate de lo primario. Ocúpate de lo verdadero. Deja de ver las olas, deja de ver, no perseveres en el problema. Tus pensamientos que no estén ahí, que estén en el Señor. Y verás cómo la turbación. Y vas a ver que todo lo que el diablo te pueda lanzar va a estar opacado por la presencia de Jesús en tu vida. Y entonces dice en el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué no vas a temer? Porque Jehová es tu pastor. Estás perseverando en ese pensamiento. Ese pensamiento te domina todo. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahí está. ¿Quiere enfrentar su tema? Piense de esa manera. Jehová es mi pastor, Él está conmigo. No, nosotros perseveramos y somos muy precisos en nuestros problemas. El problema. Y no le damos chance a Dios. Y en eso nos está ganando la batalla el enemigo, en que nosotros estamos haciendo todo, pero no estamos haciendo nada. Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas. Pero eso no te está sirviendo para nada, le dijo Jesús en pocas palabras, porque María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. No te quitará el problema, la paz, no te quitará el problema, ese deseo de caminar para Dios, porque estás enfocado, porque estás determinado, estás perseverando en quién es Él, estás pensando más en Él y no en tu problema. No por pensar mucho en tu problema lo vas a resolver. Es una equivocación grande. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque también hay corrección. Pero la corrección de Dios es para firmarnos, para llevarnos a otro nivel. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Pero ¿cómo te haces acreedor de todo eso? En estar perseverando. En la primera palabra, Jehová es mi pastor. Es mi pastor. Es mi pastor. Y cuando Él es tu pastor, tú perseveras en ese pensamiento, venga lo que venga, en el Dios Todopoderoso tenemos nuestra confianza. Así que no te hundas viendo tus problemas. Es tiempo de ver al Señor. Es tiempo de dejar a un lado, de estar pensando en nuestro problema, en dándole vuelta. Enfoquémonos en Él, en amarlo, en desearlo, en que Él sea mi pastor, y todo lo demás Dios lo va a resolver. Haces más estando a los pies de Cristo que tratando de resolver tus problemas con tus propias fuerzas. Recuerda, nadie puede hacer nada por ti, ni lo quiere hacer, solamente el Señor. Y a cualquier situación, Cristo es la solución. Así que Dios te bendiga, no te hundas más. No seas como Marta, que por estar afanada y turbada se estaba descuidando de Dios. Enfócate en el Señor. Y recuerda la palabra que hoy hemos leído. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Pero por qué? Porque en ti ha confiado. La mejor forma de decirle al Señor que confiamos en Él es cuando nosotros dejamos que Él tome el control de las cosas y no hay temor en nuestra vida. La tormenta está ahí, las olas están ahí, pero ahí está el Señor cerca de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me los bendiga.